vestido, Dios siempre me vistió, Dios puso las personas correctas. Yo al momento de orar, yo pasé una lucha que esto les va a servir de mucha bendición, hermanos, que algo el Espíritu Santo a mí me lo hizo sentir. Yo oraba y clamaba a Dios y le pedía a Dios, ayúdame porque yo quiero una respuesta. Manifiéstate en una persona o manifiéstate en una profecía para yo saber la dirección que tú quieres en mi vida. Pero hubo una palabra tan rotunda hacia mi vida que me decía, ¿cómo quieres que yo me manifieste si tú no perdonas? Yo en ese momento yo tenía mucho rencor hacia mi expareja, tenía mucho rencor hacia malas amistades que yo llegué a obtener y yo clamando a Dios y pidiendo a Dios, entonces eso se llama una hipocresía, el venir y querer agradar a Dios. Eso es una abominación porque está hasta en las reglas que Dios puso en la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me cayó tan fuerte cuando yo escuché la voz de Dios tan clara en mi corazón que yo fui y pues logré hablar con estas personas y logré decirlo de lo más sincero. No es que yo vine y por sentirme bien, mira, discúlpame, yo cometí errores, no, tiene que ser un, algo sincero la palabra que uno le vaya a dar a las personas, ¿verdad? Que es de perdón, ¿verdad? Que uno lo perdone, así como nosotros también le pedimos perdón a Dios, así a veces nosotros tenemos que entender que cometemos errores y tratar de cambiarlos. Entonces yo lo hice genuinamente en mi corazón y automáticamente todo comenzó a cambiar, todo ha guiado a un entorno a la bendición de Dios, a la provisión de Dios. Yo quería decirle un versículo que fue una de las primeras que me gustó mucho, que fue en Romanos 10:17. Me dicen un amén, hermanos, cuando lo tengan, por favor. Bueno, hermanos, en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo decía, Dios, yo quiero tener fe en mi corazón que tú me proveerás, tú vas a suplir mi necesidad. Hay un coro muy bonito de Cristín Di Clario con Majo, donde dice que él suplirá la necesidad. A mí me quebrantó tanto ese coro en ese momento que yo lo escuchaba y yo decía, ¿cómo poder obtener fe? ¿Cómo creer que las cosas sobrenaturales van a pasar en mi vida? Y era algo tan hermoso cuando uno se quebranta en la presencia de Dios, el poder darle gracias a Dios, aunque uno esté en la lucha, aunque uno esté en la prueba, y darle gracias a Dios por todo lo que uno está pasando. Es donde Dios se glorifica en uno y muestra la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En ese momento que yo estoy pasando todas mis necesidades, yo me acuerdo que yo le clamaba a Dios y le decía, Dios, yo no quiero esclavizarme nuevamente en una empresa, yo quiero servirte genuinamente, yo quiero agradarte a tu corazón. Y le pedí a Dios, provéeme un ingreso, yo quiero poner un emprendimiento, le decía. Y yo había salido de Banco Azteca renunciando de un solo, había fallado 5 días antes que yo pusiera una renuncia inmediata. Automáticamente aquí en el país uno lo toma como abandono de trabajo delante de la ley. Automáticamente yo perdía todos mis derechos. Pero yo clamaba a Dios y le pedía a Dios, provéeme un recurso para yo poder tener un ingreso. No había pasado, hermanos, ni 2 semanas cuando la respuesta de Dios estaba donde me había hablado de Banco Azteca y me decían, Jonathan, fíjate que aquí te tenemos un cheque por tanto dinero y ya lo tenemos listo, solo es que vengas a firmar y lo tenemos.
O sea, la pronta respuesta de Dios cuando yo comencé a implementar tener fe, confiar en el Señor. Amén, hermanos. Cuando comienzo a ver la gloria de Dios glorificándose en mi vida, en mi caminar espiritual, en mi caminar de fe hacia lo sobrenatural, es algo indescriptible porque uno comienza a clamar más a Dios, a pedirle a Dios. Y había en una prédica del pastor Saúl, de allá de Guatemala, que a veces nosotros oramos también mal, cuando nosotros estamos sobrepidiendo las cosas, insistiendo las cosas, y Dios no quiere dar esa bendición en la vida de nosotros. No es ese camino. Y nos ponemos a ayunar y nos ponemos a orar y viene como queriéndole torcer, a eso lo dice el pastor Saúl, que viene como que uno le quiere torcer el brazo a Dios haciendo la voluntad de uno que Dios la haga. Y no es así. Uno tiene que pedirle a Dios que sea la voluntad de Él sobre la vida de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, aprendiendo en el caminar de fe, comencé a hacerlo de mejor manera, a leer más la Biblia. En la escuela bíblica en la que estoy allá en Guatemala, comencé a leer muchos pasajes conforme a la fe. Y me sentía muy grato hablarle esto y compartirle porque es un testimonio que yo estoy viviendo todavía, lo sigo viviendo, y siempre llega un punto cuando uno logra conectar con Dios a diario, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, uno escucha la voz de Dios en todas las decisiones que va tomando en sus áreas de la vida. Y había en una ocasión que había un campamento en la iglesia y costaba 800 quetzales. Pues yo vivo en la iglesia, ¿de dónde iba a sacar 800 quetzales? Hermanos, yo ya había recibido una noticia que yo tenía un dinero aquí en Honduras, pero yo no tengo ni un documento, yo no puedo salir del país porque todavía no me había salido la nacionalidad guatemalteca y los papeles hondureños no los tenía. Entonces en frontera me iban a hacer pues una requisa o me iban a revisar o me podían hasta parar, ¿verdad? O me iban a hacer una multa e iba un desorden que podía haber pasado. Entonces yo no me podía mover del país hasta tener mi nacionalidad guatemalteca. Entonces, en eso que está sucediendo todo esto, yo digo, ala, yo tengo un poquito de dinero y es como no tener. Y salí a lo del campamento, que fue de mucha bendición, y yo le oré a Dios también. Dios, yo quiero estar en el campamento, yo quiero que tú me proveas. Vi la mano de Dios sobrenatural por medio de mi abuela allá en Guatemala, que ella proveyó la mitad y mi novia proveyó la otra mitad. En ese momento nosotros vamos al campamento, éramos como 200 personas hacia el campamento, es allá en Izabal, en Guatemala. Ahí conozco al pastor Bogar. Y yo iba en todo el camino también diciéndole, Dios, yo sé que aquí va a pasar algo sobrenatural con mi vida. Yo quiero que tú me sigas guiando, que sigas guiando mi camino. Hermanos, llegó un momento de adoración el segundo día que estábamos en el campamento, donde recibimos palabra de profecía, donde pasaron a los 11 que estamos en bíblica allá en Guatemala, y yo era uno de los primeros que estaba. Y yo, y yo desde la banca, yo decía, Dios, Dios, yo quiero que tú me hables, que tú me uses, yo quiero que tú seas el que hables a mi corazón, qué es lo que tengo que hacer. Y venía la mano del pastor Bogar sobre mi cabeza y comenzaba a adorar a Dios. Y en eso surge la palabra profética hacia mi vida. Y me dice, el Señor dice que no es con tus fuerzas, sino es con el Espíritu Santo. Y después Él sigue diciendo en la palabra profética, y dice el Señor que tú vas a predicar en tu iglesia, que tú predicarás sobre tu testimonio de donde Dios te ha sacado de lo vil y menospreciado. Yo me quebrantaba porque son cosas que yo a él no lo conocía, yo a él nunca lo había visto. Yo vengo batallando, como le vengo diciendo, hermanos, de poder suplir mi necesidad. Entonces, si ustedes pueden ver, hermanos, yo estoy haciéndolo con mis fuerzas en ese momento, pero estoy también pidiéndole a Dios.
pero no es como cuando uno está tanteando su paso y no lo pone firme hacia la fe, hacia que Dios va a suplir la necesidad. Entonces ahí es donde yo recibo esa palabra y comienzo a confiar en Dios y comienzo a tener fe cuando recibo la dirección de Dios. En ese momento comienzan a pasar cosas sobrenaturales, comienzan a abrirse muchas puertas, personas correctas, y mi caminar aquí en Honduras, yo le pedí a Dios, ya después de haber tenido todo lo que yo estaba pidiéndole y clamando a Dios, la dirección, yo venía y le pedí a Dios, Dios, pon personas correctas en Honduras para el emprendimiento que quiero llevarme para Guatemala. Porque si tú me vas a bendecir, no va a haber obstrucción, no va a haber piedra de tropiezo en mi caminar para que yo haga lo que te he puesto delante de ti. Entonces, conozco a los hijos del pastor Marcos, que Dios bendiga la vida de toda la familia pastoral. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Y comienzo a conocer a cada uno, tienen un amor fraternal genuino, hermanos, se los digo. Ustedes tienen una familia pastoral muy hermosa, tienen que amarlos así como los han amado ahorita. Entonces, yo me gozo mucho en lo que comienzo a conocerlos y comienzo a plantearles la idea y les digo, mira, vamos a hacer esto y esto. Y yo dije, aquí es, gracias Padre. Y todos estos días he pasado diciéndole gracias a Dios, gracias Padre, gracias por cumplir. Ahora pido e intercedo que toda la idea y todo ya el complemento de todo lo que he puesto delante de Dios se logre completar allá en Guatemala. Y ahí es donde ha estado mi caminar de fe. Volviendo a la palabra, me gustaría llevarlos a Proverbios 3:5, hermanos. Me dicen un amén cuando lo tengan, hermanos. En Proverbios 3:5 dice, misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla. 3:5, perdón, 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no escribes en tu prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermoso este versículo, hermanos, ha sido que a veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia prudencia y no ponemos delante nuestros planes hacia Dios, no ponemos a Dios de primero y somos nosotros. No, yo soy un licenciado y yo puedo adquirir un puesto jerárquico en una empresa. Ahí estoy apoyándome en mi prudencia y eso es abominación hacia Dios en el caminar de fe. Cuando uno comienza a comprender esto, a poder soltar el yo, que es algo que yo les voy a decir, hermanos, que a mí me costó en lo personal el soltar el yo. Yo trabajé en un banco, yo fui jefe de un banco, yo soy carpintero, yo hablo poco de inglés y yo era mucho yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y soltar eso, hermanos, se los puedo decir, es muy difícil. Solo con Dios podemos soltarlo. Es ser humildes, no ser soberbios, porque la soberbia no está Dios. Se levanta el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Dios ama al corazón humillado delante de la presencia de Dios. Se los digo yo, hermanos, porque la verdad lo he podido ver y manifestar en la iglesia en Guatemala y lo he visto aquí de los siervos que Dios ha puesto a dirigir esta hermosa iglesia. La humildad que tiene el pastor Marcos es admirable, no se saca el corazón porque no puede, hermanos. Es algo hermoso lo que el hermano Marcos ha tenido genuinamente. Es una persona correcta, recta en lo que él ha llevado
su caminar en el ministerio. Y es una persona de admirar demasiado, hermanos. Es algo que yo me llevo mucho en mi corazón y tratar de ponerlo como ejemplo hacia mi vida. Primeramente Dios y después las personas que Él ha puesto para que uno lo tome como ejemplo aquí en la tierra. Amén, hermanos. Me gustaría hablar de los héroes de la fe, hermanos, en Hebreos 11:3. Si me acompañan, hermanos. Me dicen un amén cuando lo tengan, hermanos. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entenderemos haber sido compuestos los siglos por las palabras de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes. Y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que lo hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó al arca en que su casa se salvase, por la cual la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos justamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Amén, hermanos. Pueden ver, estos hombres de la fe fueron fiel a Dios, creyendo a lo que Dios los había mandado a hacer. Miren, hermanos, algo muy difícil, no sé si les ha pasado, pero me imagino que sí, lo voy a hablar de parte de mí, cuando el Espíritu Santo habla a su corazón y a veces uno tal vez tiene una bendición y, y tal vez no es para uno, es para dársela a otra persona. Y que el Espíritu Santo le diga que no es para uno, es para la otra persona. O sea, es difícil sabiendo que uno tiene la misma necesidad que la otra persona, pero no es el tiempo de Dios para que sea la bendición hacia uno. Es proveerle la bendición al prójimo. Entonces, cuando uno entiende esta situación, que uno tiene que actuar por fe y por la voluntad de Dios, por la voluntad que Dios ha puesto en nosotros, sobre nuestras vidas, es algo indescriptible, es donde Dios viene y se glorifica en hacer de acuerdo y conforme a lo que Dios ha mandado hacer. Amén, hermanos. Es una palabra muy hermosa cuando uno comienza a ver tanto a los héroes de la fe, porque Dios los ha puesto de ejemplo en la Biblia. Y es de ponerles mucha atención, hermanos, porque ustedes pueden ver, Abraham estuvo
en la tierra prometida y fue ajeno hacia esa prueba, hacia esa ciudad. Fue ajeno, no era tierra para él. Y Dios lo sacó de ahí y lo tuvo en tiendas, siendo uno de los hombres más bendecidos en ese momento, en ese tiempo en la Biblia. Y poder ver que Dios, aparte que lo sacó de la promesa que Dios había dado en esa tierra, Dios nunca lo desamparó, nunca le faltó nada a Abraham. Dios estuvo respaldando el caminar de Abraham. Y por eso lo podemos decir, hermanos, que Abraham se convierte en la Biblia el padre de la fe. Gloria a Dios. Me gustaría también que me acompañaran, hermanos, en Juan 11:40. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, aquí en Juan 11:40 es sobre la incredulidad de Marta, cuando Marta esperaba a Jesús por lo menos 2 días antes. Y viene Dios y le dice a Marta, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ver la gloria de Dios manifestarse en ese momento donde Lázaro es resucitado y Marta lo mira con los propios ojos, viendo que Jesús estaba en la tierra. Ahora imagínense nosotros, hermanos, que nosotros no lo hemos visto a Jesús, no ha estado con nosotros aquí en esta tierra terrenal, en carne y hueso, y Marta lo vio en persona. Y todavía tener una incredulidad, hermanos, es difícil. Ahora imagínense en nosotros mismos. Es como reconocer que nosotros a veces también somos incrédulos. Y cuando nosotros reconocemos que somos incrédulos y le decimos a nuestro Dios que nos entregue lo que yo le pedí a Dios, que nos entregue la fe, que nos enseñe a cómo tener fe. Es algo muy hermoso, hermanos, cuando uno comienza a ver la gloria de Dios manifestarse en la vida de uno. ¿Y cómo lo podemos lograr, hermanos? Con ayuno y oración y sometimiento a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si hoy está esperando que se abra una puerta en algún trabajo, clámele a Dios. Tenga fe que esa puerta se abrirá. Si está esperando que un hijo regrese otra vez a los pies de Cristo, clámele a Dios con fe, pídale a Dios, porque Dios responde, Dios escucha. Si usted está clamando por ese esposo que se encuentra alejado de las cosas de Dios, pídale, sígale clamando. Si ese esposo está clamando por su esposa o ese hijo está clamando por su mamá, que no ha sido el mejor ejemplo en el hogar, clámele a Dios, pídale a Dios, sométase a la voluntad de Dios, hínquese delante de la presencia de Dios. Y se los digo, hermanos, que Dios responde, así como ha sido con mi vida. Gloria a Dios, hermanos. Me gustaría compartirles en Marcos 11, 23, 24. Me dicen un amén cuando lo tengan, hermanos. Gloria a Dios. No lo hay, hermanos. Marcos 11, 23, hermanos.
dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, lo será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué hermoso la promesa de Dios en este versículo, ¿verdad, hermanos? Estaba leyendo que en la Biblia tenemos como 260 y algo de promesas donde uno se tiene que sujetar a la promesa de Dios, porque es la guía espiritual, ha sido el manual que Dios ha mandado a la tierra por medio de varones que Él lo utilizó para que nosotros tengamos un ejemplo. Y se los digo, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a ver las promesas de Dios en la Biblia y poderlas hacer con nosotros mismos, es algo hermoso, hermanos. Yo quisiera hablarles, ya para terminar, hermanos, de cada héroe de la fe, como Abel. Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín, demostrando su fe en Dios. Ahora Noé construyó un arca para salvar su familia, creyendo en el aviso de Dios sobre el diluvio. Abraham obedeció a Dios cuando le pidió salir de su tierra, confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, demostrando su fe en Dios por encima de las comodidades terrenales. Sara, a pesar de su edad avanzada, creyó en Dios, la haría madre, demostrando su fe en la promesa de Dios. Miren, aquí podemos ver la primera, que creyó en la promesa de Dios, todos estos héroes de la fe. Josué fue vendido por sus hermanos, pero Dios lo elevó a un lugar de gran poder y autoridad, mostrando su fe en la providencia de Dios. Rahab fue una mujer de la ciudad de Jericó que recibió a los espías israelitas y los protegió, demostrando su fe en Dios de Israel. David derrotó al gigante Goliat, demostrando su fe en Dios y su confianza en su poder. Elías fue un profeta que enfrentó a los profetas de Baal y demostró la fe en Dios. Gedeón llevó a los israelitas a la victoria contra los midianitas, demostrando su fe en Dios. Sansón fue un hombre fuerte que luchó contra los filisteos y demostró su fe en Dios. En resumen, los héroes de la fe son aquellos que a través de su fe demostraron un profundo compromiso con Dios, logrando cosas extraordinarias. Su testimonio es una inspiración para todos los creyentes y les enseña a confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan por la palabra, la revelación de la fe? Espero en Dios que haya sido de mucha bendición para la congregación, para ustedes, amados hermanos. Me siento muy gozoso, muy gozoso. Espero verlos para fin de año. Espero regresar ya pues comprometido. Primeramente Dios que se dé. Y pues los voy a dejar con el pastor Marcos.